Quiero darles la bienvenida a esta conversación dentro de la Iglesia Metodista Global sobre los artículos de fe propuestos. Soy el obispo Scott Jones de la Comisión de Doctrina, Discipulado y Ministerio Justo. Nuestra comisión preparó este borrador y explicaremos el proceso. Presento a David Watson, presidente de la comisión, Jason Vickers, del equipo de redacción, y Matt O'Reilly, también del equipo. Diane Burnett, nuestro responsable de comunicación, moderará esto, pero es mi trabajo comenzar con una oración. Oramos. Dios Todopoderoso, gracias por dejarnos ser líderes en tu iglesia. Te damos gracias porque eres el camino, la verdad y la vida. Dios, al respetar la autoridad de las Escrituras, sabemos que la doctrina de la Iglesia nos ayuda a leer las Escrituras con fidelidad y profundiza cómo la Iglesia Metodista Global participa en la enseñanza de la verdad tal como es en Jesús. Bendíganos durante este tiempo de conversación por todos los que participan. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Diane. Gracias, Obispo Jones, por la oración y la introducción. Gracias a todos por unirse esta mañana para conversar sobre los artículos de fe propuestos para la Conferencia General de 2026 de la Iglesia Metodista Global. Parece que hoy se han unido a nosotros bastantes personas de nuestra red. Tenemos personas de Parece, Alabama, Mid-South, Mid-Texas, de todas partes. Y también de Liberia. Estamos emocionados de que todos ustedes se hayan unido. Acompáñennos en esta conversación que tendremos hoy, la cual será muy informativa y productiva sobre los artículos de fe. Antes de empezar, seguiré monitoreando el chat, así que siéntanse libres de hacer sus preguntas allí. También tienen la opción de preguntas y respuestas. Responderemos las dudas enviadas con antelación y las que surjan durante el tiempo previsto, que al final podremos hacerles esas preguntas a todos ustedes. Comencemos con David Watson. ¿Te importaría compartir el motivo de esta conversación de hoy? Creamos estos artículos porque me oyen, ¿de acuerdo? En primer lugar. ¿Se escucha bien el sonido? Bueno, creamos estos artículos porque la Conferencia General nos lo pidió y creo que la razón detrás de ello fue esa. Gracias. Nosotros heredamos dos conjuntos de normas wesleyanas de la Iglesia Metodista Unida. Heredamos los artículos de religión que provenían de la Iglesia Metodista y también la confesión de fe, la cual provenía de la Iglesia EUB. Ambos eran estándares doctrinales de la Iglesia Metodista Unida. Y cuando se formó la Iglesia Metodista Unida en 1968, la Conferencia General ordenó crear una comisión de estudio teológico formada en 1970 y liderada por Albert Altler para unir los artículos y la confesión. Esa comisión, por una serie de razones que no me resultan del todo claras ni evidentes, decidió regresar en su lugar con una sección de la disciplina que es conocida como nuestra tarea teológica y lo que hoy llamamos el cuadrilátero wesleyano, siendo esta una especie de primera versión del mismo, que básicamente decía que el metodismo unido, no se define por el compromiso con estándares doctrinales, sino por el uso de la escritura, la tradición, la razón y la experiencia. Y los estándares doctrinales fueron simplemente relegados a la función de doctrinas de referencia. Así que vivimos con eso durante 50 años y recibimos estos como estándares doctrinales en la Iglesia Metodista Global. Y no es que los artículos y la confesión sean completamente, ya sabes, como si tuvieran alguna gran contradicción entre sí o con cualquier otra cosa. Pero creo que uno de nuestros pecados recurrentes como metodistas ha sido la confusión teológica, la confusión doctrinal. Y tener dos conjuntos de estándares de esa manera no ayuda, especialmente porque los estándares expresan las cosas de manera diferente, dicen las cosas de manera distinta entre sí. Así que la Conferencia General pidió a la Comisión de Discipulado, Doctrina y Ministerio Justo que nombrara un equipo de redacción para crear un nuevo conjunto de estándares doctrinales. Hicimos un nuevo estándar doctrinal combinando los artículos y la confesión.
Reunimos un equipo de redacción con algunos de nuestros mejores pensadores dentro de la Iglesia Metodista Global. También consultamos a personas fuera de la Iglesia Metodista Global. Se consultó a Tom McCall, él es wesleyano. Se consultó a Doug Costello, él es metodista libre. Esto es importante porque esas tradiciones, como la suya, tienen sus propios artículos. Se basan en los de Wesley, pero no son idénticos. Ya han pasado por este proceso. Fue una comisión internacional. Estaba compuesta tanto por hombres como por mujeres. Y luego utilizamos una modificación de una propuesta que originalmente vino de Ryan Barnett. Esto implicó la redacción de un borrador, luego la revisión de ese borrador por un equipo de revisión de 50 personas. Nos tomamos esos comentarios con seriedad, revisamos cuidadosamente el documento, realizamos modificaciones, y luego lo pusimos a su disposición para una nueva revisión, por toda la iglesia, por todo el mundo. También recibimos comentarios, muchos comentarios sobre muchas opiniones sobre los artículos. Nuevamente analizamos esa información, la revisamos cuidadosamente, hicimos cambios, escuchamos. Y entonces, ¿qué tienen ante ustedes? Hoy es el producto final del equipo de redacción. Ahora bien, no necesariamente es el producto final, punto, porque esto todavía tiene que pasar por el Comité Legislativo en la Conferencia General y ser aprobado por la Conferencia General, pero lo que tienen ante ustedes hoy, espero, lo será. Muy similar a lo que será aprobado por la Conferencia General. Así que ese es el proceso por el que hemos pasado. Ha sido un proceso largo. He escuchado que este proceso se ha descrito como demasiado rápido. A mí no me parece rápido en absoluto. Ha sido un proceso de varios años y, en realidad, algo en lo que la gente ha estado pensando durante décadas. No somos las primeras personas que pensaron en combinar los artículos y la confesión, pero por alguna razón, dentro de nuestra denominación predecesora, eso no pudo suceder. Y por eso creo que ayudará a la Iglesia Metodista Global tener un solo estándar wesleyano. Junto con nuestros otros estándares doctrinales, el credo niceno, la definición de Calcedonia, el credo de los apóstoles, los sermones y notas de Wesley. Cada uno tiene funciones diferentes en la Iglesia, como estos artículos de fe si los aprueba la Conferencia General. Genial. Gracias, David, por preparar esa conversación para nosotros. Y entonces, como saben, publicamos esos artículos de fe propuestos. Tuvimos una revisión y luego hubo algunas modificaciones y comentarios de nuestra Iglesia General. Así que queríamos tener esta conversación aquí para hablar un poco sobre cómo son esas revisiones y cómo llegamos a ellas. Así que ahora vamos a ceder la palabra a Matt y Jason para que nos ayuden a guiar esta parte de la conversación. Bien, chicos, sin presión, pero ¿podrían ayudar a explicar cómo tomaron esos comentarios y cómo los implementaron en los nuevos artículos de fe propuestos? Gracias a todos. Diane, gracias por organizar esto. Me encanta que la Iglesia Metodista Global tenga esta conversación pública sobre doctrina y teología. Eso es sumamente útil. Y mientras hablamos sobre el proceso de revisión por un momento, permítanme simplemente dar las gracias a todos ustedes que están escuchando ahora o que tal vez vean la grabación más tarde por sus comentarios. Es sumamente útil para la Iglesia en general poder recibir retroalimentación en tiempo real en un proceso tan importante. Y queremos que escuchen de nosotros que sí tomamos en cuenta esos comentarios. Así que la última versión presentada, la versión de los artículos que ha sido enviada al Comité Legislativo y a la Conferencia General. En el tiempo transcurrido entre el cierre del periodo de comentarios hacia finales de abril y la fecha límite de entrega, Jason y yo tuvimos la tarea de recopilar las revisiones de los distintos miembros del comité. Así que tomamos los comentarios de la Iglesia y de los teólogos que David acaba de mencionar. Compartimos eso con el equipo de redacción y con las diferentes personas del equipo que trabajaron en distintas partes de los artículos de fe. Volvieron al trabajo e hicieron algunas revisiones y luego enviaron todas sus revisiones. Después Jason y yo revisamos todo el documento, oración por oración, palabra por palabra, realmente analizando.
Al analizar la consistencia, ¿es la terminología la misma de un artículo a otro? ¿Está esto tan claro como podemos lograrlo en esta versión actual del borrador? Estamos reflexionando sobre los temas con mayor claridad, así que todas esas cosas. Y fue justo ahí, en esa última semana más o menos, antes de enviar el material a la conferencia general, cuando el proceso consistía en que el equipo de redacción enviaba el material y luego nosotros volvíamos a contactar a las personas que habían enviado el material. Jason y yo trabajábamos un poco más en ello, colaborábamos un poco más con el equipo de redacción y luego, incluso después de que más o menos terminamos nuestro borrador final, Ken Collins revisó todo el documento unos días antes de que se enviara. Estoy muy agradecido por su contribución a este proceso. Él nos recordaba constantemente lo que John Wesley decía sobre todos los temas en los que estábamos trabajando. Y también la tradición. Y Ken y yo hablamos por teléfono incluso unos días antes de que terminara el proceso, solo para tratar de asegurar la mayor claridad posible, especialmente en lo relacionado con los sacramentos y su artículo. Así que hubo muchas personas trabajando muy duro para llevar este largo proceso a un punto en el que estuviera listo para ser enviado a la conferencia general. Sí, creo que Matt lo ha resumido muy bien y no tengo nada sustancial que añadir a su resumen. Aparte de decir que realmente intentamos tomar en cuenta los comentarios recibidos, se llevaron a cabo diversas rondas de retroalimentación que tendieron a involucrar a más personas a medida que avanzaba la conversación. Y realmente puedo decir esto. El comité se esforzó arduamente para escuchar atentamente todos los comentarios recibidos y para implementar o dar una respuesta a las inquietudes planteadas, en la manera en que dimos forma al documento en su versión final. Así que hicimos lo mejor que pudimos. Bueno, agradecemos el arduo trabajo y discernimiento invertido en la preparación de un documento tan importante para nuestra iglesia. Así que creo que ahora compartamos con el grupo cómo se ven esas revisiones en comparación con el original. Y para aquellos que han preguntado, compartimos el enlace en el chat a la página web de nuestra conferencia general, The Beauty of Holiness 2026.org. De hecho, tenemos todo esto disponible para que lo revisen en cualquier momento que les convenga. Pero también vamos a compartir pantalla con ustedes para señalar algunos de esos puntos. Pero solo sepan que en cualquier momento pueden ir a ese sitio web y verlo también. Bien, entonces queremos empezar, supongo, con las primeras revisiones que queremos señalar. Así que veamos. Diane, me gustaría intervenir con un comentario general antes de que entremos en detalle, y eso es decir que el borrador que tenemos aquí es realmente una continuación de la misma tradición que John Wesley inició en 1784, que la Iglesia Evangélica de los Hermanos Unidos comenzó en 1962. Si la gente pregunta, ¿están cambiando su doctrina? Mi respuesta es no. Estamos actualizando el lenguaje, estamos eliminando algunas cosas que ya no son cuestiones cruciales en la vida de la iglesia. Estamos reformulando algunas cosas con mayor claridad para que sean utilizables y más fácilmente comprendidas por los cristianos wesleyanos del siglo XXI. Así que quiero decir que básicamente estamos diciendo lo mismo, pero de maneras ligeramente mejoradas. Sí, esa es una excelente observación. Así que gracias por compartir eso, Obispo Jones. Bien, entonces Matt y Jason, ¿por dónde les gustaría empezar? ¿Con qué parte supongo debería preguntar? Sí, tal vez valga la pena entrar directamente. Hay 2 artículos que son nuevos y algunas personas pueden decir, bueno, si están combinando documentos existentes, ¿por qué tenemos un par de artículos nuevos? Así que podría valer la pena conversar un poco sobre eso. Jason, tal vez quieras tomar la iniciativa. Me parece que estás silenciado, amigo. Creo que están silenciados. Lo siento, chicos. Sí, quiero decir, y en ese sentido, los artículos 1 al 3, los 3 primeros artículos, son en gran medida una síntesis de los 2 documentos predecesores. Creo que cualquiera que lea esos 3 artículos y los compare con los 2 anteriores se dará cuenta de ello. Y eso también es cierto para los artículos 7 al 14.
Así que esa es una gran parte de este nuevo documento, es en gran medida esa síntesis de los documentos predecesores. Entonces, el artículo 4, como mencionó Matt, es uno de los dos que son nuevos, siendo creación y providencia. Y bueno, no quiero insultar a nadie simplemente leyendo el artículo, pero claramente hemos intentado desarrollar esto. Estos son doctrinas principales en la fe cristiana. Lo son, esto no es algo nuevo, estas no son doctrinas nuevas, son doctrinas muy antiguas, son doctrinas bíblicas. Son doctrinas que compartimos con cristianos de todo el mundo y de otras tradiciones. Y aquí hay un énfasis en la bondad de la creación y su providencia continua. No somos deístas. Dios está activamente involucrado en sostener, gobernar y mantener la creación con sabiduría y poder. Esta última frase es muy importante para los wesleyanos. Nuestro libre albedrío y responsabilidad operan en ese marco providencial más amplio. Creo que eso es lo que intentábamos enfatizar aquí. Tenemos presente lo que decimos y confesamos en otros lugares sobre la gracia libre y la responsabilidad humana. Así que ubicar eso dentro de ese arco providencial más amplio, creo que es muy importante hacerlo. Matt, ¿y quieres añadir algo sobre este artículo? Sí, creo que fue algo así, creo. En los documentos fuente anteriores es llamativo que no hubiera algo sobre la creación y la providencia, porque este es un tema doctrinal y teológico estándar. Toma cualquier libro que introduzca la doctrina cristiana básica y encontrarás creación y providencia. Y por eso considero que esto hacía falta y pienso que es fundamental que permanezca allí. Y esto es algo muy histórico en el cristianismo. ¿Sabes? Tu doctrina de la creación típicamente es la afirmación de que Dios existe. Él hizo todo. Dios es bueno. Y todo lo que Él hizo es, y Él hace las cosas buenas. La bondad de Dios, la bondad de la creación y la contingencia, que es un término técnico para todo lo demás, depende de Él para su existencia. Así que nuestro objetivo aquí era alinearnos con la tradición cristiana clásica justamente de esa manera. ¿Puedo intervenir en algo sobre esto? Ha habido algunas preguntas en la conversación pública sobre el hecho de que no produjimos una especie de combinación mecánica de los artículos y la confesión, lo cual simplemente no habría sido apropiado para la tarea si la Iglesia hubiera querido una combinación mecánica de estos, sin el tipo de juicio y sensibilidad teológica requeridos para nuestro momento actual. Pudimos haber hecho todo en 20 segundos con ChatGPT, pero la Iglesia no hizo eso. Y la razón por la que la Iglesia no hizo eso es porque necesitamos un documento que sea útil y que hable en el lenguaje de nuestro momento actual. Por ejemplo, en los tiempos en que Wesley todavía estaba vivo, ni siquiera se planteaba la cuestión fundamental sobre si existían únicamente dos sexos o no. De hecho, para la mayoría de nosotros, eso nunca ha sido una pregunta, hasta anteayer. Pero ahora, esta es una pregunta que mucha gente se está planteando seriamente, y la Iglesia tiene la responsabilidad de abordarla directamente. Es parte de nuestra doctrina, de nuestra antropología teológica como cristianos, entender que hay dos sexos. Y es por este motivo que ha resultado totalmente necesario hacer adiciones específicas que califiquen y aclaren los artículos correspondientes en este contexto, con el firme propósito de producir un documento que sea realmente útil y valioso para la Iglesia. No tiene sentido realizar este trabajo si el documento no es lo más útil posible para toda la Iglesia, y eso es precisamente lo que intentamos lograr. Podemos hacer lo siguiente, Praxas. Queremos tal vez resaltar el material nuevo en el artículo número 11 sobre el arrepentimiento. Y luego podemos volver a ver si hay algo más nuevo que revisar. Contenido. Ya vimos otros artículos, pero este es totalmente nuevo. El artículo sobre el arrepentimiento. Entonces, Matt, ¿quieres tomar la iniciativa con este? Sí, no creo que esto es una adición realmente valiosa.
simplemente porque representa una parte enorme de nuestra teología wesleyana, como la teología cristiana en general, pero especialmente de nuestros valores wesleyanos. John Wesley se dedicaba a llamar a las personas al arrepentimiento, tanto antes como después de la conversión, y por eso queríamos alinearnos con eso. Creo que esto les da a los pastores y a las iglesias una base doctrinal para una predicación realmente sólida del Evangelio, e invitar a las personas a apartarse del pecado y volverse a Cristo, a reflexionar realmente sobre eso. Así que, de nuevo, creo que es una pieza realmente crucial que añade una declaración muy positiva a lo que estamos trabajando aquí. Sí, y lo único que añadiría es que, al igual que el otro nuevo artículo, esto no es una doctrina nueva desde un punto de vista bíblico y de la teología cristiana clásica. Era notable que no estuviera presente en los documentos predecesores. Ayuda a cerrar la brecha entre la pneumatología y la doctrina de la salvación, ya que es una parte esencial de cómo el Espíritu nos lleva a la fe salvadora. Por eso, expresarlo con claridad es muy importante para nosotros los wesleyanos. Creo que es crucial. Cabe señalar que estos dos nuevos artículos son profundamente congruentes con los sermones y notas de Wesley sobre el Nuevo Testamento, de modo que estamos proporcionando una declaración concisa en los artículos de fe de cosas que también se afirman en otras normas doctrinales. Eso está realmente muy bien. Suena bien. Tal vez queramos intervenir. Volvamos al artículo 5 entonces. Repasaremos algunos de los cambios más importantes. Este es el tema que probablemente generó más conversación, la cuestión sobre la naturaleza humana y cómo queremos hablar de lo que significa ser un ser humano creado a imagen de Dios. Me pareció increíblemente útil esa amplia discusión y me llenó de alegría ver a metodistas teniendo una conversación pública seria sobre antropología teológica, sobre lo que significa ser un ser humano creado por Dios. Verán que este artículo ha sido revisado significativamente en base a los comentarios recibidos. Y este es un caso en el que realmente espero que la Iglesia en general vea el deseo de la institución y de sus líderes de recibir comentarios constructivos de parte de toda la denominación. Y que tomen eso y lo pongan en práctica. Así que notarán que realmente queremos mantener la realidad de que haber sido creados a imagen de Dios es algo bueno. Dios diseñó a los seres humanos para ser buenos, pero porque hubo, creo yo, y realmente creo que todo se redujo a una mala comunicación en el lenguaje del borrador anterior, donde necesitábamos aclarar algunos términos, pero retomamos parte del lenguaje original de los artículos de religión sobre estar muy alejados de la justicia original. Y tratamos de asegurarnos de que la cronología fuera mucho más clara, ¿verdad? Así que notarás que ahora comienza con una discusión sobre la creación y el valor y la dignidad creados, la imagen de Dios, la semejanza de Dios, la dignidad original, la bondad original, la justicia original. Pero luego al final puedes ver el movimiento cronológico de que ahora, en el tiempo presente, el lenguaje ha caído en la corrupción del pecado y estamos muy alejados del estado de justicia original. Así que, para ser lo más claros posible, queremos afirmar absolutamente la condición caída actual de los seres humanos, de todos los seres humanos excepto Jesús. Y nota que el lenguaje de nosotros ahí también hace que quede claro que estamos hablando de nosotros mismos, de la humanidad común, amplia. Y luego integrando ese lenguaje del artículo original de religión sobre estar muy alejados del estado original de justicia. Así que esperamos que eso cree una explicación más clara. Un movimiento desde la bondad original creada a imagen de Dios hasta la condición caída y la corrupción actual. Creo que es una declaración contundente. Creo que la última frase es realmente importante. Porque incluso en nuestra condición caída, ¿verdad?, seguimos teniendo un valor incalculable para Dios. Jesús no habría muerto por nosotros. Él no lo habría hecho.
El Hijo de Dios no se habría hecho humano si no hubiera deseado, si no hubiera visto valor en las criaturas, hermanos y hermanas, hechos a imagen del Dios Trino. Y esto también es crucial porque esta declaración de que los seres humanos, todos los seres humanos, tienen un valor incalculable para Dios, contrarresta la denigración cultural de los seres humanos, ¿verdad? Así que justo ayer estaba teniendo una conversación con un colega pastor de otra denominación sobre la asistencia médica para morir, ¿verdad? Esa asistencia médica para morir desvaloriza a los seres humanos hechos a imagen de Dios y está ocurriendo en varios países y se está promoviendo de manera agresiva en diferentes lugares del mundo. ¿Qué va a decir la Iglesia Metodista Global sobre eso? ¿Cómo vamos a abordarlo? Necesitamos poder decir que ser un ser humano hecho a imagen de Dios es algo increíblemente importante, hermoso y maravilloso. Sí, estamos caídos. Estamos muy alejados de la justicia original, pero las criaturas caídas son amadas por Dios. Por eso Jesús ha venido a rescatarnos y restaurar esa dignidad original. Así que creo que esa última frase es una parte realmente importante de esto. Creo, Matt, que lo mencionaste y solo haré una pequeña nota al pie rápida. Sabes, esto realmente encaja muy bien con el artículo sobre la creación, acerca de la bondad de la creación. Lo que hay que recalcar aquí, como hizo Matt respecto a esa doctrina, es que Dios es bueno y no es el autor del mal. Así que, aunque los humanos puedan ser capaces de un mal extraordinario, Dios no es el autor del mal. Y creo que afirmar nuestra bondad creada es importante en ese sentido. A menos que la gente empiece a pensar que de alguna manera Dios ha hecho a algunas personas para ser malas y para hacer el mal. Y creo que debemos evitar eso a toda costa. Cabe señalar que, en la versión anterior, la propuesta enviada para consulta de la Iglesia, gran parte del contenido sobre la imagen de Dios estaba en el artículo sobre la creación y la providencia. Trasladamos el contenido sobre la imagen de Dios al artículo sobre la naturaleza humana y revisamos creación y providencia para que fuera una doctrina clásica. La progresión lógica es más clara, la creación de todas las cosas, del ser humano y su caída. Y eso nos prepara para entrar en los temas de la Iglesia, Jesús y la salvación. Sumando al punto del obispo Jones al discutir los otros artículos, esta idea encaja con el pensamiento de Wesley, especialmente su sermón sobre la imagen de Dios, donde plantea la triple imagen, lo natural, lo político y lo moral. En este artículo se analiza cada una según nuestro propósito original. ¿Sí? Excelente. Excelentes puntos. Bien, pasemos al siguiente cambio. Si no me equivoco, creo que estábamos revisando juntos lo que me parece que es el artículo número 6. En relación con este tema tan profundo del pecado y la gracia gratuita de Dios, ¿les gustaría a alguno de ustedes señalar o comentar algo al respecto? ¿El cambio allí? Jason, ¿quieres hacer algo con este? Creo que esa frase, aparte de la gracia preveniente, no podemos recurrir a Dios. Ahí es donde se encuentra el nuevo lenguaje, creo, en relación con los documentos predecesores. Y quizá lo más significativo es incluir ese término tan específico, gracia preveniente, y el papel que juega con respecto a restaurarnos a la imagen y el propósito para los cuales fuimos creados. Es decir, creo que eso es lo principal de todo este material nuevo. ¿Sería justo decir eso? Sí, así es. Creo que la pregunta era ya, ¿fuimos lo suficientemente claros o no? Como descartando cualquier tipo de movimiento natural hacia Dios o algo así. Por eso queremos ser muy claros y usar ese lenguaje wesleyano como gracia pertinente. Eso es. Está muy bien. Absolutamente. Diane, ¿quieres que sigamos con esto un poco más? Estamos en el artículo Y el 8. 7. Sí, 7. No sé. Hay muchísimo que decir sobre la Iglesia.
Volvimos atrás para aclarar que este artículo trata sobre la iglesia visible y queríamos asegurar que esos puntos estuvieran presentes. La doctrina protestante clásica sobre la iglesia es la reunión de los fieles, donde se predica la palabra y se administran los sacramentos. Esto lo desarrolla un poco más. Algunas personas pueden notar que hay una frase que es nueva. Dice que hombres y mujeres calificados son ordenados para el ministerio en la iglesia por obispos mediante la imposición de manos. Y nos encontramos viviendo una temporada bastante interesante aquí, donde incluso en el entorno de la tradición wesleyana estamos viendo diversos cambios en la actualidad, en la teología de la ordenación. Así que no es solo una cuestión de política eclesiástica, es en la economía de Dios. ¿Qué significa que alguien sea apartado para el ministerio? ¿Y cómo sucede eso? ¿Y tengo yo esa autoridad? ¿Se necesita que el obispo Jones lo haga o alguien más que haya sido consagrado como obispo? Y dado este periodo en el que estamos, donde incluso los wesleyanos están empezando a tener diferentes opiniones sobre esto, pensé que tal vez podríamos presentar esto ante la conferencia general para discernir juntos si queríamos o no hacer una declaración formal como iglesia sobre nuestra visión de la ordenación de esa manera. Y para afirmar, especialmente porque hay otras denominaciones en este momento que están intentando muy arduamente asegurarse de que las mujeres no tengan ningún espacio ni acceso al ministerio pastoral, que nosotros queremos mantenernos firmes sobre bases bíblicas, que Dios llama y capacita a las mujeres para todos los niveles de ministerio en la iglesia. Estos son temas polémicos ahora, y por eso es una oportunidad para hacer una declaración que sea oportuna y duradera. Entonces, Jason, ¿tienes algo más que agregar sobre eso? Realmente no. Es la síntesis de los dos documentos previos. Mantenemos las 4 marcas del credo, una, santa, católica y apostólica, con el énfasis protestante en que la palabra de Dios es predicada y los sacramentos debidamente administrados. Son fundamentales para la doctrina de la Iglesia, tanto para protestantes como para nosotros los wesleyanos. Matt también ha tratado el material nuevo, así que ya estamos listos para avanzar a lo siguiente, las Escrituras, Matt. Sí, hablemos de las Escrituras, y pues este tema se divide en 2 secciones principales. No repasaremos libros canónicos, pero de los 2 primeros párrafos, el primero trata sobre qué son las Escrituras. El segundo trata de lo que hacen las Escrituras. Jason, yo hablaré del primer párrafo y tú del segundo. Me parece perfecto. Así que la doctrina cristiana clásica, no solo protestante, sino cristiana en general, sobre las Escrituras implica la afirmación de la inspiración, autoridad, veracidad e infalibilidad de la Biblia. Y por eso queríamos nuevamente alinearnos con estas amplias y clásicas declaraciones de consenso cristiano sobre la vida de la Iglesia. Una crítica que ha surgido es que no es lo suficientemente precisa o clara. Y creo que aquí es donde necesitamos dedicar algo de tiempo a reflexionar sobre la función de una declaración confesional, como un documento de consenso. Así que, por ejemplo, afirmamos la inspiración divina de las Escrituras, pero no exigimos un modelo específico de inspiración. Así que no pedimos a las personas que se comprometan con la inspiración verbal plenaria. Honestamente, sería difícil lograr un consenso en torno a eso. Así que tenemos diferentes personas en la Iglesia Metodista Global que afirmarían que Dios inspiró las Escrituras. Es difícil decir cómo, y tal vez si hay algunas personas que quieren insistir en una manera específica, está bien, puedes sostener esa opinión. Pero no queremos necesariamente exigir eso a todos. Queremos que todos crean en la inspiración. Pero en cuanto al modo de inspiración, podemos tener cierta discusión al respecto. En el lenguaje de sin error en todo lo que afirma, también surgen preguntas sobre eso. Así que veo eso como una declaración de consenso. En ese sentido, queremos afirmar la confiabilidad fundamental de la Biblia con un lenguaje contundente porque estamos comprometidos con las Escrituras. Pero podrías, ya sabes, si reunieras a un grupo de teólogos y les preguntaras bien, ¿qué texto está sin error en sus afirmaciones? Algunos de nosotros podríamos decir, bueno, los autógrafos originales escritos por los apóstoles están sin error en sus afirmaciones.
Algunas personas dirían que Dios providencialmente trajo la versión final editada. Alguien más podría decir la versión canónica que la Iglesia ha autorizado es la que estamos afirmando, ¿verdad? Así que no estamos pidiendo que elijan uno de esos detalles tan específicos. Incluso nosotros en el equipo de redacción afirmamos la verdad de las Escrituras, aunque algunos de nosotros no estemos de acuerdo en si hablamos de los autógrafos o de las escrituras autorizadas que la Iglesia nos ha dado. Así que de nuevo veo esto como declaraciones de consenso, donde sería demasiado tratar de definir sin error y todo lo que afirma de manera minuciosa, ¿verdad? Eso es, ya sabes, tienes cosas como la Declaración de Chicago, que te da 1700 palabras definiéndolo, algo así de detallado. No estamos tratando de hacer eso. Sería difícil construir un consenso al respecto. Lo último que diré es que este es un lenguaje establecido y ha sido ampliamente adoptado en el cristianismo global. Así que el Pacto de Lausana básicamente utiliza toda esta frase: la escritura es sin error y todo lo que afirma y la única regla infalible de fe y práctica. Todo eso proviene de la Declaración de Lausana. Y Lausana, si la gente no sabe mucho sobre Lausana, está muy presente en el sur global. Es realmente el cristianismo protestante global y es una declaración muy unificadora. El seminario Asbury fue muy influenciado por el movimiento de Lausana a finales de los años 70 y principios de los 80. El seminario bíblico wesleyano también adoptó un lenguaje similar al de Asbury y Lausana. Así que tenemos un lenguaje que representa el movimiento cristiano global, que también ha sido utilizado extensamente en la tradición wesleyana, tanto por nuestros teólogos en el siglo XIX y en nuestros seminarios. Así que no es algo nuevo, sino que, en mi opinión, se trata de un consenso entre las distintas tradiciones. Entonces, oye Jason, ¿quieres hablar un poco más sobre ese segundo párrafo? ¿Puede ser? Seguro. Creo que a veces dedicamos mucha energía a la teología. Esto no es solo para Westlands, pero todos los cristianos pueden hacer esto basándose en el primer párrafo y con razón. Creo que lo que debemos cuidar es que al afirmar o hablar sobre la mejor manera de entender el don de las Escrituras por parte del Espíritu en un principio, lo cual es fundamental, no dejemos de hablar sobre la relación continua del Espíritu con las Escrituras y cómo el Espíritu obra a través de ellas, hoy en todas las épocas y en cada generación. Así que creo que no queremos una visión de las Escrituras que sea casi deísta en su lógica, como si originalmente viniera de Dios, pero luego Dios ya no actuara realmente a través de ellas. Y por todo lo que sé sobre Wesley, Wesley claramente piensa. Y los wesleyanos creen que el Espíritu Santo obra a través de las Escrituras como un medio de gracia para ayudarnos a despertar a la realidad de Dios, a la realidad de nuestro pecado y nuestra necesidad de Dios, para ayudarnos a entender lo que Dios ha hecho por nosotros y por nuestra salvación en Cristo, para atraernos a la fe, para ayudarnos a llegar a la fe en Cristo. Así que la Escritura es esencial para la salvación, esencialmente. No es solo que contenga verdades sobre la salvación, sino que el Espíritu obra en y a través de la lectura de las Escrituras, el encuentro con la Escritura de una forma u otra y la proclamación, especialmente la proclamación de la Escritura o la proclamación basada en la Escritura, para llevarnos a la fe en Cristo, llevarnos al arrepentimiento y luego a la fe. Y luego, a partir de ahí, continuar profundizando nuestro amor por Dios y por el prójimo para santificarnos y hacernos santos. Por lo tanto, las Escrituras son esenciales para todos los aspectos para usar la frase tradicional, de la orden de la salvación, la orden de la salutis. Sin ello, creo que estaríamos en serios problemas. Así que ese es realmente el tema principal del segundo párrafo. Y creo que si todos nos detenemos a pensarlo un momento, probablemente sea por eso que amamos las Escrituras. Es a través de la lectura constante de las mismas y al escuchar sermones que se basan en el encuentro con la palabra de Dios, la palabra predicada y proclamada que se fundamenta en las Escrituras.
Casi todos recordamos algún momento en que el Espíritu Santo obró así en nuestras vidas para llevarnos a Dios y al arrepentimiento. Por eso creo que es muy importante centrar la conversación en ello. Muy bien, muy bien. En cuanto a los sacramentos, ese es el número 9. Solo unas cuantas cosas rápidas. Este es otro punto en el que queríamos pensar en el consenso, ¿verdad? Existen diversas opiniones en la Iglesia sobre el sacramento. Por ejemplo, en la Cena del Señor hay una visión memorialista centrada en recordar que Jesús murió por mí, frente a la visión sacramental con sus distintas variantes. Hay personas que adoptan una visión mucho más fuerte de cómo Cristo está presente en la cena y tal vez una versión más fuerte del bautismo. Me resulta interesante que en la GMC estos últimos años hemos conversado sobre la regeneración bautismal. Si me lo hubieras dicho hace 10 años, probablemente no te habría creído, pero lo estamos haciendo y es grato dialogar. Así que al revisar esto y recibir comentarios de la Iglesia, pensamos que queremos algo más que el memorialismo, queremos una visión sacramental sin requerir la regeneración bautismal, aunque tenemos personas queridas con quienes coincidimos que sí la afirmarían. Necesitamos algo más que el memorialismo, sin excluir a quienes adopten una visión avanzada, y eso es lo que parece un documento de consenso. Así que esto fue diseñado para lograr eso. Algunos de los comentarios decían, oye, ¿dónde quedó lo que nos distingue de las posturas de la transubstanciación católica romana? Así que reintrodujimos una frase sobre eso. Esa es la que dice, déjame ver si la encuentro rápidamente. Sí, así, sin adorar los elementos, el Espíritu Santo comunica el cuerpo y la sangre de Cristo mediante el sacramento como medio de gracia, sin cambiar su sustancia. No hay que ser particularmente peyorativos hacia la Iglesia Católica Romana, pero nos diferenciamos al decir que no estamos afirmando la transubstanciación. Ese era, en cierto modo, el deseo al respecto. Hay otras cosas que estamos tratando de aclarar. ¿Cuál es el punto de equilibrio ideal? Más que un simple y sincero homenaje a ti, es un tema que quizás no requiere tanto esfuerzo como algunos quisieran asegurar categóricamente. Y Matt, si puedo agregar uno, una cosa rápida aquí, solo, ya sabes, creo que esta se relaciona o se enlaza con el artículo anterior que estábamos viendo sobre la escritura en cuanto al lenguaje de medios de gracia. Y entonces el lenguaje aquí, estas son expresiones del amor de Dios y medios de gracia por los cuales Dios obra en nosotros para vivificar, fortalecer y confirmar nuestra fe. Si retrocedes a la doctrina sobre la Iglesia, vimos que la palabra y el sacramento son lo que constituye a la Iglesia. Y luego, al comenzar a desarrollar esos temas en los artículos sobre la Escritura y los sacramentos, en ambos casos afirmamos que Dios obra a través de la Escritura y de los sacramentos, para traernos a la fe, para sostenernos en la fe, para vivificarnos, para hacernos vivos para Dios. Así que de nuevo creo que de esa manera son muy complementarios. estoy de acuerdo. Y si pudiera añadir algo más, esta declaración, es decir, los artículos en su conjunto, en términos generales, se inclinan hacia la persona y la obra del Espíritu Santo, quizás más que la mayoría de las declaraciones doctrinales. Si vas y revisas, ya sean declaraciones metodistas u otras protestantes, el Espíritu Santo no recibe tanto espacio como Jesús, como el Hijo de Dios. Y así, incluso el artículo sobre el Espíritu está significativamente ampliado, más que en los documentos fuente, y creo que eso resuena con la posición de la GMC. Y también se ve la obra del Espíritu Santo en otras partes de los artículos, lo cual nuevamente creo que resuena con nuestra identidad como denominación. No sé si hay mucho que decir sobre el culto público en el Día del Señor. No hubo muchos cambios en eso. Nosotros, yo sí quiero decir algo. Se plantearon algunas preguntas sobre la exclusión del artículo acerca del lenguaje del culto, ya sea sobre la misa en latín o el hablar en lenguas.
Así que por eso tenemos aquí una frase sobre la forma y el idioma del culto, indicando que debe ser en el idioma del pueblo. Y creo que eso, así que no lo hice. Nunca entendí que estuviéramos simplemente rechazando ese otro artículo de religión, sino que creo que está suficientemente incorporado en este artículo. No necesita una sección aparte. Hemos hablado sobre el arrepentimiento. Jason, ¿quieres intervenir sobre la justificación y la regeneración? Quiero decir, creo que aquí la fórmula explícita de solo por gracia, solo por la fe, solo en Jesucristo, retoma de alguna manera la clásica, ya sabes, de la Reforma, la comprensión de sola fide, sola gratia, solus, la fórmula Christus, que no está del todo presente en los documentos predecesores. Y creo que eso no diría que es completamente nuevo, pero sí pienso que es una característica aquí que vale la pena resaltar. Voy a ser muy cuidadoso aquí y dejaré que mis amigos historiadores me corrijan. Pero me pregunto si eso es parte del hecho de que los artículos de religión surgieron de la Reforma inglesa y no de la Reforma continental, ¿verdad? Así que hubo algunos movimientos diferentes allí. Y creo que eso nos da aquí una pequeña oportunidad, siguiendo el ejemplo de John Wesley, quien estaba muy comprometido con el lenguaje de la gracia sola, por la fe sola, para decir, de acuerdo, vamos a asegurarnos de que estamos muy alineados, siguiendo a John Wesley con el protestantismo en un sentido amplio. Así que creo que eso es útil en este caso. Vale la pena decir que queríamos incluir el lenguaje de la santificación inicial en el párrafo sobre la regeneración. Y así verán que más adelante hay un artículo sobre la santificación total. Pensamos en si esto debería ser simplemente santificación, ya sabes, tanto el proceso como la santificación inicial y total, Y el proceso posterior. ¿O deberíamos tener solo un artículo sobre la santificación total, dado que esa es una especie de característica principal distintiva? Y luego aclarar en otras partes de los artículos donde hablamos de la santificación inicial como el nuevo nacimiento. Por eso ese lenguaje terminó en este párrafo. Quiero ser apropiado. Diane, también queremos prestar atención a nuestro tiempo. No sé, no quiero quedarme solo en la superficie, pero al mismo tiempo sé que tenemos un límite de tiempo. Las buenas obras también están ahí. Este es un punto donde hubo cierta preocupación de que las obras de supererogación no recibieran suficiente atención. Intentamos volver y añadir algo de lenguaje. Escuchamos que se planteó esa pregunta. Queríamos añadir un poco de lenguaje para tratar de aclarar que eso no se está descartando. Pero las buenas obras parecían un excelente lugar para incorporar el lenguaje sobre la supererogación. Así que Jason, ¿quieres hablar un poco sobre el tema de la santificación total? sí, bueno, de nuevo, creo que este en su mayoría no lo es. Ciertamente no es completamente una síntesis, pero lo es en parte. Bueno, primero que nada, no hay nada que sintetizar en el lado del artículo explícitamente. El EUB, el material es donde el EUB, el documento fuente, ofrece doctrina sobre la santificación y la perfección. Incluye una frase del EUB que no está aquí. La frase gradualmente e instantáneamente. Y creo que estaban tratando de hilar fino en un viejo debate. Y aquí el énfasis está en que esto debe buscarse con sinceridad. Esa es una forma de expresarlo un poco nueva. Y luego, en cuanto a la santificación que hacemos, hay un lenguaje de proceso aquí en el segundo párrafo. El proceso de santificación prepara para la recepción de la gracia completamente santificadora. Y luego, una vez más, ves a lo que Matt se refería antes a través del ministerio del Espíritu Santo. Así que aquí de nuevo hay un énfasis en la obra del Espíritu. Esto es algo que el Espíritu produce en nosotros. Es un don que solo podemos recibir, aunque debemos buscarlo con sinceridad. Así que creo que esos son, en cuanto a la fraseología o la redacción, eso es, ya sabes, creo que mucho más. De nuevo, quiero volver al punto del obispo Jones y que mucho de esto es coherente con Wesley. Por ejemplo, cuando continúas, lo que no significa el amor perfecto no nos libra de las debilidades, la ignorancia o los errores comunes a todos. Eso simplemente va a encajar muy bien con todo lo que vas a leer en Wesley, así como la posibilidad de pecar nuevamente. Así que creo que es esto que realmente hemos trabajado para asegurarnos de que sea coherente con las Escrituras.
que es coherente con Wesley y con nuestro patrimonio doctrinal, aunque de nuevo ese patrimonio proviene mayormente del lado EUB. En cuanto a un artículo específico sobre esto, y Jason, también señalemos que esto es coherente con nuestra declaración de misión de difundir la santidad bíblica por todo el mundo. Así que estos artículos proporcionarán de forma muy útil un resumen de cosas representadas en otras declaraciones doctrinales a lo largo de nuestro libro de doctrinas y disciplina. La última trata del juicio y el estado futuro, poco más que decir. Creo que es una declaración de consenso. Jesús va a regresar, Jesús juzgará, Jesús resucitará a los muertos y Jesús consumará la nueva creación. No estamos pidiendo que la gente adopte una postura sobre el milenio ni nada por el estilo. Así que, ¿el estado intermedio o exactamente cómo es eso? sí. Sí. Entonces, bueno, esas son básicamente todas las revisiones. Bueno, pues mira, esto es lo que hay. Les agradezco que nos hayan explicado todo eso. Han surgido muchas preguntas a lo largo de esto e intentaremos responderlas. Pero antes, David, ¿hay algo más que quieras agregar o simplemente mencionar? Sé que posiblemente tengas que irte pronto, así que quería darte este espacio. ¿Me escuchan bien ahora? Sé que antes hablaba muy bajo. Pido disculpas por eso. ¿Pudieron entender mis comentarios sobre la naturaleza del documento y la redacción del mismo antes, aunque hablara bajo? Sí, señor. Bien, si ese es el caso, entonces está bien. Quería decir un punto muy importante sobre el artículo acerca de la escritura, que ha sido motivo de una gran cantidad de debates y discusiones recientemente. Saben, cuando se desarrollaron los 39 artículos y cuando Wesley estaba escribiendo, todo esto sucedió mucho antes de la llegada de la alta crítica, y desde entonces han pasado una enorme cantidad de avances y cambios significativos en los estudios bíblicos. Y ciertas cosas han sucedido en los estudios bíblicos desde entonces que realmente han puesto en duda la utilidad de las Escrituras, la veracidad de las Escrituras, incluso en sus afirmaciones más básicas sobre la salvación. Así que parte de lo que pensamos que sería útil sería utilizar algún consenso, un lenguaje que ha sido desarrollado de manera muy extensa por grupos evangélicos, que ha sido adoptado desde hace ya bastante tiempo por el seminario Asbury, así como por otros seminarios, según lo que yo mismo diría, que si reafirmamos la total veracidad de las Escrituras y damos un poco más de contenido a nuestra noción de inspiración. Lo hemos hecho. Preguntas sobre la naturaleza de la Biblia que no eran preguntas comunes en la época de Wesley. Tampoco eran preguntas comunes cuando se escribieron los 39 artículos. Y por eso reforzamos un poco ese lenguaje, tratando de utilizar un lenguaje de consenso. Porque dentro de la GMC hay una variedad de perspectivas sobre las Escrituras. Debemos ser honestos al respecto, pero al mismo tiempo queremos transmitir una visión elevada de las Escrituras y por eso utilizamos ese lenguaje. Gracias. Y muy rápido, Kathy Roars quería ver si podíamos repasar rápidamente los próximos pasos para este documento, para aquellos que acaban de unirse. Y creo que ese es un gran punto que debemos destacar. Estoy feliz de intervenir en eso. Como otras peticiones que provienen de grupos, y en este caso de la Comisión, irá a un comité legislativo para su consideración. Y el comité legislativo, como con otras peticiones, elegirá afirmarla, enmendarla o rechazarla. Esperamos que llegue mayormente afirmada a la sesión plenaria y luego pasará a formar parte de los estándares doctrinales en el libro de doctrinas y disciplina. Aquí la diferencia es que esto quedará bajo la regla restrictiva al finalizarse y será permanente, una especie de declaración difícil de cambiar luego. Así durará hasta la Conferencia General de 2026. Gracias, Obispo Jones, por abordar ese tema.
tenemos otra pregunta a la que quiero pasar también, y es, ¿cómo complementa o interactúa esto con nuestro catecismo? Por ejemplo, ¿habrá una revisión de este que luego incorpore las revisiones, o eso viene con los artículos de fe? El catecismo anterior se basaba principalmente en la confesión de fe de la UB, así que necesitaríamos un catecismo revisado. Quiero decir, el otro catecismo no está mal, pero nos gustaría uno que, quiero decir, sea realmente muy bueno. Quiero decir eso. El otro catecismo es muy bueno, seguiría siendo útil. Todavía enseña cosas verdaderas en las que creemos. Pero si queremos uno que sea clave para nuestros estándares doctrinales, si esto se aprueba, entonces necesitamos uno nuevo. Catecismo. Excelente. ¿Están listos para más preguntas? Vamos. Allá. Muy bien. Entonces, ya saben, esto ha surgido un par de veces y también está en la sección de preguntas y respuestas. Así que voy a adelantarme y preguntar esto. ¿Pero hay alguna mención sobre ética sexual o algo relacionado en este documento de la que deban estar al tanto? ¿Intentamos hacer esto? Esta es también parte de la razón por la que algunos de los artículos hacia el final de los artículos de religión, confesión, fe, fueron omitidos. Porque intentamos hacer esto específicamente doctrinal. Ahora bien, hay cuestiones doctrinales como decir que, ya saben, fuimos creados hombre y mujer que influyen en nuestra ética sexual, pero en cuanto a declaraciones éticas o decisiones éticas de la Iglesia, pensamos que esas generalmente debían estar en una sección aparte. No queríamos perpetuar la confusión sobre la naturaleza de la doctrina cristiana. Y nuestra ética surge de nuestra doctrina. La manera en que vivimos surge de lo que creemos acerca de Dios. Es como dijo Tozer, ya sabes, lo que una persona cree acerca de Dios es lo más importante sobre esa persona. Así que queríamos evitar cualquier confusión sobre la naturaleza de la doctrina. Por eso no añadimos declaraciones sobre la sexualidad humana. Esto es algo que puede ser, esto está abordado en nuestra sección sobre el testimonio social. De hecho, yo mismo he presentado una legislación para aclarar ciertos puntos que están relacionadas con nuestro lenguaje sobre el transgenerismo, que espero que sea aprobada. La otra parte es que las conversaciones sobre la sexualidad humana se están volviendo cada vez más complejas. Sabes, hace 20 años estábamos teniendo conversaciones sobre si estaba bien que un hombre se casara con un hombre o una mujer con una mujer. Ahora estamos teniendo conversaciones sobre la pregunta ¿qué es un hombre? ¿O qué es una mujer? Y entonces, ¿son estas las únicas dos categorías de género que deberíamos reconocer? Por eso creo que este tipo de declaraciones deben estar en una sección de la disciplina que sea más fácilmente modificable que nuestros estándares doctrinales. Si pudiera decir una cosa más, y tengo que irme muy pronto, y me disculpo, no quiero hacer un monólogo aquí, pero la pregunta de Anne McCorkle Garrett sobre el filioque, solo quiero abordarla muy rápidamente. El filioque no es obligatorio que los cristianos metodistas globales digan el filioque. Hay una nota en el libro de disciplina que dice que esto puede omitirse. Y eso fue porque nuestros hermanos y hermanas de Europa del Este se opusieron de manera muy firme al filioque. Sin embargo, el filioque es parte integrante de la versión occidental del credo niceno que hemos recibido a través de la Iglesia occidental. Y por eso mismo, también hay muchos cristianos que querrían conservarlo. Realmente no tengo sentimientos fuertes al respecto, pero solo quería señalarlo. Recitar el filioque en la adoración, como decimos, el credo niceno, es opcional. Gracias, David. Solo quiero agradecerte en nombre de los metodistas globales por tu trabajo y liderazgo en esta área. No pasa desapercibido. Sé que tienes que marcharte, pero muchas gracias por tu dedicación y por hacer tiempo para esta conversación hoy. Lo agradecemos mucho. Así que gracias.
Gracias. Diane, yo quiero responder a algo aquí antes de irme. No existe ninguna cuestión biológica sobre lo que es un hombre o una mujer. No existe ninguna cuestión bíblica sobre qué es un hombre o una mujer. Yo sé eso. Creo que todos lo sabemos. Pero esa no es la opinión. Esa no es la narrativa predominante en ciertos sectores de la cultura en general. Y necesitamos abordar y refutar esa narrativa como parte del trabajo que hacemos. Y eso es algo que la Iglesia realmente tiene que enfrentar de manera directa a medida que avanzamos. Porque hay mucha confusión en la cultura en general sobre la identidad sexual. Bien, eso es todo. Voy a callarme ahora. Gracias. Adiós a todos. Dios lo bendiga. Gracias. Sobre el punto de David acerca de cómo la conversación cultural sobre la ética sexual está cambiando tan rápido que sería prácticamente imposible redactar una declaración doctrinal concisa, que abarque todos los temas y anticipe todas las cosas que probablemente surgirán en los próximos 5, 10, 15 o 20 años. Prácticamente cualquier cosa que puedas decir hoy en día debería necesariamente estar tan matizada y calificada para abordar todos esos asuntos complejos. Por eso creo que sería realmente muy difícil lograr capturar todo eso en una declaración doctrinal formal. Y respecto al punto de mantenerlo así para añadir un lenguaje más aclaratorio a medida que avanzamos es realmente útil. Así que, en ese sentido, una de las preguntas que recibimos antes de esto hoy fue: ¿será la próxima tarea de la comisión hacer comentarios sobre los artículos y cómo se utilizarán los artículos en audiencias disciplinarias contra el clero que vaya en contra de nuestra doctrina? Eso suena como una excelente pregunta para un obispo. Estoy feliz de responder a eso. Cuando ordeno a alguien, le pregunto: ¿has estudiado nuestras doctrinas? ¿Crees que están en armonía con las Sagradas Escrituras? ¿Las predicarás y las mantendrás? Bueno, esta mejor versión de los artículos de religión y confesión de fe, ahora en un documento llamado los artículos de fe, se convierte en algo formativo. También enseño doctrina metodista en el seminario Truett. Esto será una de las cosas que leen, y lo revisamos y discutimos en gran detalle. Espero que haya tal unanimidad sobre nuestra doctrina wesleyana ortodoxa y tradicional que no terminemos llevando a personas a juicio por predicar herejía. Por eso es tan importante el punto de Matt sobre el documento de consenso. Estas son cosas en las que sí creemos y no estamos encontrando líderes de nuestra iglesia publicando libros que las nieguen. Eso sí sucedía en nuestra antigua denominación, así que considero esto principalmente como un documento formativo para que el clero que se incorpora aquí diga: ¿en qué creemos? Y como obispo, les pregunto: ¿realmente creen en esto? ¿Y esto es lo que van a enseñar? En la liturgia de ordenación también hay una línea que dice: estás llamado a predicar la fe de la iglesia y ninguna otra. Y así. Aunque estos documentos están redactados con mucho cuidado, entendemos que existen diferentes interpretaciones de los mismos que pueden ser aceptadas, tal como Matt y Jason explicaban antes. Brevemente sobre las partes de la disciplina, quisiera oír al obispo Jones y conocer sus pensamientos. Saben, el hecho de que algo no se encuentre detallado explícitamente en los artículos de fe de nuestra doctrina no significa necesariamente que no sea, digamos, una norma vinculante o un precepto normativo. Así que el hecho de que pueda haber material en otra parte de la disciplina, por ejemplo, sobre asuntos morales o éticos, el hecho de que esté en otra parte de la disciplina no significa que seamos libres de ignorarlo o que no sea normativo para nuestras vidas. Y solo quiero señalar que, para aclarar un poco más en esa línea, existen diferentes tipos de doctrinas. La palabra doctrina simplemente significa enseñanza. Así que existen doctrinas teológicas, existen doctrinas morales. La palabra a veces se utiliza en contextos no eclesiásticos, como en la frase doctrina militar.
Así que podemos llegar a tener doctrinas sociales. Creo que en la Iglesia Católica, por ejemplo, la doctrina social católica es precisamente lo que eso significa. Es doctrina, es enseñanza en el sentido de que estas son las doctrinas sociales de la Iglesia. Y eso no significa que, digamos, los sacerdotes tienen la plena libertad de ignorar esto y de no vivir ni predicar en consecuencia, o incluso los laicos, por supuesto. Simplemente quiero aclarar que ubicar algo en una parte diferente de la disciplina no implica una disminución de su normatividad o autoridad. Obispo, ¿tiene alguna opinión al respecto? Quizás estoy completamente equivocado en esto. El resultado final. Todo es importante y sin embargo existen diferentes niveles. Sabes, decimos que la Biblia es nuestra autoridad suprema. Los credos son una forma de leer la Escritura y su autoridad. Los artículos de fe, en caso de ser aprobados, son maneras de leer la tradición más amplia. Si algo está en una parte del libro de disciplina más fácil de cambiar, como las doctrinas de disciplina o nuestro testimonio social, que sea más fácil de cambiar lo rebaja un poco. Aún así, por la naturaleza de los temas, necesitamos más capacidad para reformularlo. Permítanme ser muy claro. No hay ninguna discusión en la Iglesia Metodista Global sobre cambiar nuestra enseñanza acerca del matrimonio entre un hombre y una mujer y la moralidad sexual básica. Por otro lado, como dijeron tanto David Watson como Matt O'Reilly, la conversación en nuestra cultura es tal que, para nuestros propósitos evangelísticos y de plantación de iglesias, necesitamos la capacidad de reformular las cosas de vez en cuando para ser fieles y fructíferos. Así que no es que estemos cambiando de dirección en absoluto, sino que la naturaleza de esos temas es tal que nuestro ministerio evangelístico requiere más actualizaciones. Eso se puede hacer más fácilmente. El tema de la sexualidad seguirá surgiendo como una pregunta. He visto en el chat comentarios sobre que solo necesitamos una postura bíblica. El matrimonio es un hombre y una mujer, y a lo que me refiero cuando digo calificado y matizado, es que si tienes una declaración que dice el matrimonio es un hombre y una mujer, y tienes a alguien que nació hombre y se considera a sí mismo quien ha atravesado por una transición de hombre a mujer y luego de mujer a hombre. Y esas dos personas que nacieron con sexos biológicos totalmente distintos, que creen haber realizado la transición de género, han tomado la decisión de contraer matrimonio. Argumentarían que, de hecho, encajan dentro de esa definición básica. A eso me refiero cuando digo que esto se complica enormemente. Y es muy difícil prever las nuevas innovaciones que surgirán en cualquier momento. Así pues, se trata de tener ese lenguaje donde pueda aclararse adecuadamente a la luz de las Escrituras. Bien. Matt, en nuestra doctrina aclaramos que el género se define al nacer, así que tampoco vamos a avanzar en ese tema. Ya ves cómo la gente juega con las palabras usando estas cosas. Y tenemos que ser capaces de afrontarlo. Muy bueno. Probablemente tengamos otras cosas de las que hablar también. Pregunta fácil. ¿Por qué aún usamos la palabra católica? ¿Puedes repetir eso, Diane? ¿Por qué seguimos usando la palabra católica? Católica no se refiere solo a la Iglesia Católica Romana. Católica está en el credo y es mejor conservar la palabra y enseñar sobre su significado. Kataolos en griego originalmente significa según el todo, y por eso queremos creer en una iglesia que abarque a todos los cristianos en todas partes. Bien, gracias. Bien, entonces déjame preguntar, porque esto también se ha planteado en un par de preguntas diferentes. Ustedes han hecho mucho trabajo en esto. Han buscado ayuda, han hecho mucho, como dije, discernimiento de investigación y todas esas cosas, y han puesto mucho corazón.
Solo el testimonio ha sido parte de esto. Pero ¿qué debería pasar si vamos a Johannesburgo? ¿Y los delegados deciden que debe haber algún tipo de enmienda? Y si decide no seguir adelante con este artículo de fe, ¿qué sucede? ¿Qué opinas al respecto? Y sé que es una pregunta complicada, ¿verdad? Buscamos adelantarnos a esto, educar y difundir la información. ¿Pero quieres añadir algo? ¿Enfermo? Digamos que si la Conferencia General decide no adoptar los artículos de fe, no importa cuánto trabajo hayamos hecho. Eso es. Hemos realizado este trabajo por amor a la Iglesia y al servicio de la Iglesia. Y lo estamos presentando a la Conferencia General para su consideración. Y corresponde a los delegados de la Conferencia General decidir qué hacer con ello. Y si deciden no adoptarlo, siempre supimos desde el principio que esa era una posibilidad, que esa es una opción. Y aún así elegimos hacer el trabajo porque amamos a la Iglesia y queremos servir a la Iglesia. Creo que el impacto, ¿sabes? Hay una cuestión de qué sucederá simplemente en términos de proceso y una cuestión de impacto. Y el impacto que podría tener es importante. Creo que ahora mismo tenemos muchas de nuestras iglesias que realmente dudan en poner nuestras doctrinas en sus propios sitios web oficiales, simplemente por, ya sabes, el lenguaje un tanto anticuado que tienen. Y esto no se trata de diluir las cosas para adaptarlas a la cultura. No se trata de usar los artículos como una herramienta evangelística. Se trata de articularnos a nosotros mismos, nuestras creencias, nuestras convicciones y nuestras enseñanzas de una manera que pueda ser entendida lo más posible. Sí, hay cosas aquí que necesitan ser desarrolladas, enseñadas, comentadas, todo eso, pero podemos eliminar la mayor cantidad posible de obstáculos para la comprensión por el bien de una buena comunicación. Así que ya sabes, mi preocupación es que si no adoptamos los artículos de fe, nuestras doctrinas no tendrán un papel muy significativo en la vida de nuestras iglesias. Simplemente porque cuando la gente los lee y notan con qué frecuencia, ya sabes, se utiliza un lenguaje peyorativo y como, bueno, ellos saben algo, tienen un colega en el trabajo que es católico romano y deciden averiguar qué piensan al respecto. Lo noté. Los metodistas consideran que los católicos romanos son repugnantes una y otra vez. Eso en cierto modo paraliza las cosas. Y podemos articular nuestras características distintivas sin, ya saben, utilizar un lenguaje peyorativo. Mucho. Mi preocupación es que en la Iglesia Metodista Unida nuestras doctrinas simplemente no tenían mucha importancia en la vida de nuestra denominación ni de nuestras iglesias, por diversas razones. Una de esas razones fue no se tradujeron ni se reprodujeron en el lenguaje de la época. Y me preocupa que en la GMC, si no adoptamos los artículos de fe, entonces, en cierto nivel, tampoco dedicaremos tanto tiempo a los artículos de religión. Simplemente tendremos otro documento que no consultaremos. Por lo tanto, estoy convencido de que una forma de revitalizar el compromiso doctrinal presente en la Iglesia Metodista Global es la implementación del tipo de lenguaje, los artículos de fe o algo similar que hemos propuesto anteriormente. Diane. También es posible encontrar... Respuesta rápida. Si los artículos de fe no son aprobados en la Conferencia General, continuaremos simplemente con lo que tenemos actualmente, los artículos de religión y la confesión de fe. Usted, Jones. Jason, ¿tienes algo que decir? Agregar, solo que quiero decir para mí personalmente, en la medida en que tu pregunta es para cada uno de nosotros como miembros del comité y demás, sabes, eso es parte de ser, una gran parte de ser metodista en ese sentido. Me parece que en realidad estamos empleando la palabra metodista global. La comunión es responsabilidad mutua y sumisión a una política particular que incluye a los obispos e incluye también a la Conferencia General. Y así, para mí, la Conferencia General es la autoridad suprema o cuerpo de gobierno encargado de tomar este tipo de decisiones fundamentales. Y estoy dispuesto a someterme a las decisiones que se tomen en la Conferencia General. Eso no significa que obviamente cualquiera sea libre de presentar propuestas en el futuro si no le gusta una decisión. Pero solo creo que es importante decir algo sobre la sumisión y la responsabilidad mutua.
y ser parte de lo que realmente significa ser metodista es importante en este momento, no solo dentro de la GMC, sino más allá de ella. Sí, eso está muy bien. Gracias por esa reflexión. Entonces, ¿puede un pastor sostener posiciones divergentes de los nuevos artículos de fe y seguir en buena posición? Eran de los nuevos. O sea, entonces si estos ya son aprobados, creo que sí. Sí, así es. Sí, por supuesto, así es. Exactamente. Sí. Quiero decir, el obispo Jones habló un poco sobre esto antes. Voy a llamar la atención sobre el lenguaje preliminar en el preámbulo, que básicamente tomamos el preámbulo actual en el libro de disciplina, lo revisamos un poco porque algunas cosas no habrían sido apropiadas como prefacio para la doctrina revisada, pero la forma en que está escrito actualmente dice que los artículos de fe prescriben los estándares doctrinales normativos de la Iglesia Metodista Global, ¿verdad? Así que todo pastor está en buena posición hasta que alguien presenta una queja y la envía a un superintendente de conferencia, y entonces pasan por todo un proceso para determinar si es viable, hacen una investigación y todas esas cosas. Y luego, ya sabes, tal vez llegue a un juicio. No dejas de estar en buena posición hasta que ese proceso se haya llevado a cabo por completo. Ahora, si un pastor llega y empieza a enseñar que Jesús no es el Hijo eternamente engendrado del Padre, alguien ciertamente puede presentar una queja sobre eso y citar que está enseñando algo contrario a nuestras doctrinas. Pero eso no significa que el pastor quede instantáneamente fuera de buena posición. Hay un proceso judicial que seguir en ese caso. Así que así... Sabes, quiero decir, no somos así. Nadie está buscando iniciar una casa de brujas aquí, pero creo que cuando una denominación afirma artículos de fe, se espera que el clero de la denominación dé su consentimiento a esos artículos de fe y enseñe de acuerdo con ellos. Diane afirmaría lo que Matt acaba de decir, pero depende de en qué punto estés en desacuerdo. Si escribes un libro, como hicieron algunos clérigos metodistas unidos, diciendo que Jesús no es el Hijo de Dios encarnado y que no resucitó de entre los muertos, eso resultaría en algún tipo de acción disciplinaria. Necesitamos que vayas a ser unitario en lugar de metodista. Por otro lado, también escuchaste a David Watson decir que puedes decidir no decir las palabras. Y elijo en la cláusula filioque del credo niceno por varias razones, y aún así ser un buen miembro de la Iglesia Metodista Global. Así que hay ciertas cosas que son, y hablamos sobre varias interpretaciones de las Escrituras, la autoridad y la inspiración. Creo que Matt y yo tenemos algunas formas diferentes en las que él y yo interpretamos el lenguaje del pensamiento, pero lo que está en los artículos de fe es algo que ambos podemos afirmar. Eso es genial, ¿de acuerdo? Y entonces, creo que esta también es una gran pregunta, porque es una pregunta común que recibimos realmente en relación a todo. ¿Pero tuvimos algún representante global como parte de estas discusiones o fue una propuesta occidental? Sí, David mencionó antes que el equipo de redacción tenía representación internacional. La comisión tiene representación internacional y el grupo de retroalimentación de 50 personas era internacional. Así que en cada etapa han sido personas de muchos países diferentes. Sí, gracias. Solo quería asegurarme de que volvamos a enfatizar eso. Entonces, ¿cuál es la estrategia para comunicar y divulgar toda la información sobre los nuevos cambios al laicado? Lo estamos haciendo ahora mismo, creo. De nuevo, esto está en el sitio web beautyofholiness26.org. Revísenlo cuando quieran y compártanlo. De nuevo, es solo una propuesta por ahora. Entonces, dice, ¿podemos ser más específicos en los temas en lugar de ser tan generales que quede sujeto a interpretación? Y sé que ya hemos tocado un poco este tema, pero Matt, realmente me gustaría que tú, sabes, cuando estábamos conversando,
sobre cómo prepararnos para esta conversación de hoy y realmente cómo abordar esta conversación en su conjunto. Y creo que si quieres compartir, algunas ideas más sobre eso podría ayudar con ese tema. Sí, eso está muy bien. Esa es una de las conversaciones que he tenido con varios colegas para los teólogos que trabajan en las facultades de seminario. Es decir, ¿cuál es exactamente la función fundamental de una confesión o de los artículos de fe? Y como bien podemos imaginar todos nosotros, si fuéramos a escribir absolutamente todo con el mayor detalle y matiz posible, entonces tendríamos un extenso documento teológico de más de 300,000 palabras. Tan largo como el libro que Jason acaba de coescribir, ¿verdad? Y eso no nos serviría como artículos de fe ni como una confesión de lo que creemos. Y esto es algo con lo que luché durante todo el proceso mientras estuve involucrado. ¿Cómo se ve esto? Intentar escribir de una manera que sea firme, que marque convicción, pero también que fomente el consenso e incluso el proceso desde el principio, cuando el que realmente fue el segundo gran borrador salió en primavera para recibir comentarios de toda la iglesia. Mientras leía los comentarios pensaba, oh sí, no pretendíamos que sonara de esa manera. No pretendíamos, yo nunca pretendí dejar espacio para la transubstanciación, pero es muy útil recibir algunos comentarios y eso me ayudó a aclarar en torno a qué estamos tratando de crear consenso. Más que el memorialismo, menos que la transubstanciación, por así decirlo, si lo quieres poner de esa manera. De nuevo, creo que no quiero simplemente repetir lo que ya he dicho, pero hemos articulado varios casos en los que aquellos de nosotros que tal vez no estamos de acuerdo en algunos de los puntos más sutiles de una doctrina de la Escritura, podemos afirmar el lenguaje que tenemos. Y es significativo en lo que afirma. Así que ha sido probablemente una de mis cosas favoritas de todo esto. Todo el proceso ha sido realmente pensar en cómo puedo escribir y contribuir a esto de tal manera. Eso es profundamente protestante, profundamente metodista, y sin embargo invita a la amplia gama de metodistas globales, ¿verdad? De todo el mundo, del este y del oeste, del sur global. Podemos escribir algo que represente la corriente amplia del cristianismo clásico con los distintivos metodistas. Y es más difícil de lo que pensaba, tal vez un poco más difícil de lo que esperaba que fuera, pero ha sido un ejercicio realmente excelente. Así que creo que ese es el asunto, cuando podríamos seguir puliendo esto una y otra vez sin parar. Y eso simplemente haría difícil lograr un consenso. Y esas son algunas de las cosas en las que he estado pensando y preguntando a colegas cuál es la función aquí. Sabes, podemos tener, aquí va mi colega en el seminario Asbury, Joe Chop, estaba ayudándome a reflexionar sobre cómo diferentes cristianos, desde Boecio hasta Ricardo de San Víctor, tenían distintas opiniones sobre el significado de persona, ¿verdad? Víctor adoptaron diferentes posturas sobre el significado de persona, ¿cierto? Así que los artículos de fe no te piden que elijas a uno de esos autores sobre lo que significa cuando hablamos de las personas divinas o de la unidad de la persona de Cristo. Así que podrías adoptar una postura diferente sobre eso, basándote en opiniones que se han sostenido a lo largo de la historia de la Iglesia. Queremos insistir en la única persona del Señor Jesucristo, la unidad de su persona divina, plenamente humano, plenamente Dios. Así que hay varias cosas en las que no se puede. Hay que dejarlo abierto. Sí. Si pudiera añadir algo rápidamente, aquí hay una pequeña cláusula al final de la doctrina sobre la Escritura. Y no la tengo delante de mí. En la pantalla solo estoy viendo a Matt O'Reilly. Ahora estoy mirando al obispo Jones. Así que no lo tengo en la pantalla, pero es la parte del artículo que habla sobre que lo que no está contenido no es esencial. Obispo, ¿por casualidad está viendo eso ahora mismo? Sí, es esta. Lo no revelado o establecido en las Sagradas Escrituras no es esencial para salvarse. Eso es. Bueno, una manera posible de analizar e interpretar esa frase con respecto al tema del que Matt acaba de hablar es la siguiente. Cuando entras en detalles profundos y discusiones sobre terminología técnica, puede resultar algo muy difícil de demostrar que está explícitamente enseñado en las Escrituras.
Y entonces, de alguna manera, eso queda fuera de lo esencial. Ya sabes, para la enseñanza, para la salvación, para la línea que el obispo acaba de leer. Eso es, ya sabes, esa es simplemente la realidad del asunto. Y así, en ese sentido, lo que está contenido en los artículos, dicho de otra manera, lo que está aquí en los artículos, idealmente debería ser solo contenido que sea más fácilmente demostrable en las escrituras. Puedes mostrar la fuente bíblica del material. Y simplemente estoy diciendo que los teólogos, ya sabes, y a lo largo de los siglos, como Matt acaba de decir, cuando entran en ese tipo de discusiones minuciosas sobre cosas y terminología técnica, creo que eso se vuelve un poco más desafiante. Decir, ya sabes, esto es la enseñanza explícita de las escrituras en cualquier caso dado. Además, los artículos definen lo que las escrituras afirman. Como elemento compartido, se dice que no tienen error en lo que afirman, pero alguien preguntaría, ¿qué es lo que afirman? Y mi respuesta a eso es lee el resto de los artículos. Exacto. Estos artículos nos dicen que las escrituras afirman la salvación por gracia mediante la fe en el Señor Jesucristo. Así que los artículos nos enseñan, nos dicen con precisión y nos comunican todos esos puntos que son cruciales. Interpretaciones de las sagradas escrituras a las que nos estamos comprometiendo. No nos dicen que sea necesario tomar una postura acerca de la fecha del libro de Daniel. Bueno, ¿verdad? No nos están diciendo que tengas que tomar una postura sobre la antigüedad exacta del universo, ¿verdad? No se nos exige en absoluto ninguna clase de esas afirmaciones. Y por eso creo que, de nuevo, cuando leemos ese tipo de lenguaje y preguntamos, bueno, ¿cuáles son las afirmaciones de las que estamos hablando aquí? Los artículos las articulan para nosotros. Estas son las afirmaciones a las que estamos comprometidos y podemos tener debates caritativos y rigurosos sobre algunas de las otras cuestiones. Creo que debemos dejar que los artículos se interpreten a sí mismos de esa manera. Y de hecho creo que este es un excelente momento para que terminemos por hoy. Creo que es una gran reflexión para quienes estuvieron en la llamada y para quienes la escuchen después, para que simplemente lo dejen reposar mientras leen y reflexionan sobre ello. Sin embargo, quería darles a todos la oportunidad. ¿Hay algo más? ¿Alguna última palabra o algo más antes de pedirle tal vez al obispo Jones que nos cierre con una oración hoy? Obispo Jones, solo quiero dar las gracias a los miembros del equipo de redacción y a todos los que brindaron sus comentarios. De nuevo, sea cual sea la forma en que esto se difunda, consideraré que ha sido uno de los grandes honores de mi vida haber formado parte de este proceso. Cuando me pidieron por primera vez ser parte del equipo de redacción, me pareció algo sumamente importante, de mucho peso. Así que ha sido un gran honor servir a la iglesia de esta manera. Y ha sido muy divertido trabajar con mis colegas y ser parte de este proceso. Así que estoy agradecido por esa oportunidad. Sí, solo quiero reiterar eso rápidamente y decir que ha sido una bendición. Y solo quiero decir que realmente creo que todos los que han estado involucrados en este proceso, ya sabes, el equipo de redacción, los grupos de retroalimentación, los obispos, todos, lo han abordado con el deseo de escuchar las escrituras, de oír las escrituras, de escuchar a nuestros antepasados en la fe, ya sea Wesley, ya sean los arquitectos de los artículos de religión o la confesión de fe que hemos heredado, el credo niceno y así sucesivamente. Y creo que realmente lo hemos intentado. Ser fieles en esa tarea. Creo que eso ha sido cierto para todos y ha sido una bendición formar parte del grupo. Yo afirmaría todo eso y diría que creo que ser claros acerca de nuestra doctrina es un aspecto crucial para fortalecer nuestra nueva denominación. Propuse por primera vez combinar los artículos de religión y la confesión de fe en un discurso en la Escuela de Teología Perkins hace más de 26 años. Agradezco haber sido parte de este proceso. En la Iglesia Metodista Global creo que es una muestra de nuestro compromiso doctrinal que estemos tomando esta tarea muy en serio
Gracias por la conversación de hoy, Diane, por organizar y moderar este espacio. Espero que haya sido útil para todos los que nos acompañaron. No, gracias a todos por unirse nuevamente hoy. Tuvimos más de 260 en un momento. Eso muestra que hay muchos interesados en esto y creo que es una expresión de gratitud por el trabajo que todos ustedes han hecho. Obispo Jones, si no le importa, ¿podría cerrar con una oración hoy? Gracias. Oremos. Dios Todopoderoso, agradecemos ser parte de tu iglesia. Deseamos hablar la verdad como es en Jesús. Buscamos ser fieles a la autoridad bíblica y claros al proclamar el Evangelio. Gracias por esta conversación para afinar nuestra capacidad de hacer lo que nos has llamado a hacer. Gracias por los que participaron y, Señor, que seamos fieles y fructíferos en el futuro. Lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dijo: Amén. Amén. Muy bien, que todos tengan un buen día.